cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos este estudio en la corte del primer gran imperio mundial, en el palacio de Nabucodonosor. Este hombre había soñado algo que le había perturbado, y él estaba pensando en cuanto al futuro del gran imperio que él había fundado. ¿A dónde iría a parar todo esto? Y amigo oyente, después de 2500 o 3000 años de historia de la humanidad desde entonces, todavía nosotros nos estamos preguntando en cuanto a esto. Hay muchas personas que han hecho la misma pregunta. Bueno, aquí tenemos la respuesta en este pasaje. Los versículos 2 y 3 de este capítulo 2 de Daniel nos dicen: hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El rey hace llamar a todos los sabios. Estos sabios eran aquellos hombres que habían sido educados de la misma manera en que Daniel y sus amigos estaban siendo educados entonces. Estos eran aún jóvenes. Pero se llama a los mayores, a los más ancianos, a esta conferencia, y algunos de ellos hasta eran parte del gabinete del rey. Y el rey les presenta este problema a ellos. Estos hombres formaban lo que se podía resumir como el gran intelecto y sabiduría del momento. Ellos tenían muchas ideas y conceptos supersticiosos de las religiones paganas. Así era, por cierto. Pero, amigo oyente, no creemos que hayamos avanzado mucho nosotros en este camino. Hay algunos doctores en filosofía hoy que rechazan la Biblia. Pensamos que ellos también son paganos y que son supersticiosos. No quieren la Biblia en los colegios y están enseñando toda clase de astrología, de superstición que hasta ha sido rechazada en el pasado por el pueblo civilizado. Por tanto, no debemos mirar con desprecio a estos otros frente al rey Nabucodonosor. Ellos eran tan inteligentes como los doctores de filosofía de la actualidad. Estos hombres formaban lo más inteligente que se encontraba en Babilonia. Ellos fueron llevados ante el rey para escuchar este mandato tan único. Ahora notemos lo que el rey les dijo. He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Él les explica que había tenido un sueño bastante raro y él cree que ese sueño tiene una significación de largo alcance. Amigo oyente, Dios le dejó en claro a este hombre que él tenía algo que decirle, pero este hombre, en las tinieblas en las que se encuentra, todo lo que sabía era que esto era algo importante. Entonces, para asegurarse de que estos hombres le presenten la interpretación correcta, él no les dice cuál es el sueño. Ellos tienen que suplir toda la información del sueño antes de que él escuche la interpretación que van a dar. Así es que estos hombres dicen en el versículo 4, en la primera parte: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Esto nos parece una de las cosas más insensatas que ellos pudieran decir en el pasado. Pero así es como ellos halagaban al rey. Rey, para siempre vive. Y de seguro que muchos reyes que estaban en el trono y sufriendo del corazón podían decir: bueno, ustedes están equivocados. Yo no voy a vivir para siempre. Voy a sufrir un ataque al corazón uno de estos días y voy a desaparecer de aquí. Pero parece que ellos nunca entraban en ese ángulo para nada. Pero aquí hemos llegado a algo que es importante.
esta parte del libro de Daniel muestra un cambio del idioma hebreo al idioma arameo. A partir del capítulo 2, versículo 4, y hasta el capítulo 7, versículo 28, esta parte del libro de Daniel está escrito en arameo, el lenguaje antiguo de Siria, que es fundamentalmente idéntico con el caldeo, el idioma de la antigua Babilonia. Esto es importante de saber porque ese era el idioma que se utilizaba en la corte, el idioma diplomático de aquella época. Ese era el lenguaje de los gentiles. Era el lenguaje de todo el mundo, y podríamos decir que era lo mismo que el idioma francés hace unos cuantos años, y creemos que ahora el idioma inglés lo ha reemplazado. Pero desde este punto de Daniel, y hasta el capítulo 7, versículo 28, como decíamos, se utiliza ese idioma, o sea, el idioma arameo. Así es que lo que tenemos ante nosotros aquí es algo bastante sobresaliente. Dios está hablando ahora al mundo, no solamente a su nación. Ellos habían ido a la cautividad, se encuentran cautivos allí en Babilonia, y se encuentran en un campo cerca del río. Dios ha quitado el cetro del linaje de David, y podríamos decir que Él ha colocado ese cetro en la mano de los gentiles. Y va a permanecer allí hasta uno de estos días, cuando Él va a recoger nuevamente ese cetro, y manos que han sufrido los clavos tomarán ese cetro, porque su intención es que Jesús reine. Esto es algo digno de consideración, por cierto. Estamos hablando aquí en realidad en cuanto a un reino mundial. Algunos tienen la idea de que la palabra de Dios está limitada solamente a una deidad local y que la Biblia tiene un punto de vista bastante limitado. Pero sabemos que eso es completamente equivocado, porque si uno examina cuidadosamente lo que aquí se dice, se da cuenta que Dios tiene en mente un reino mundial. Dios dice en cuanto al pacto que hizo con David en el Salmo 89, versículo 27, «Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra». O sea, Rey de reyes y Señor de señores. Y en el versículo 34 del Salmo 89 y hasta el versículo 37 dice, «No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo». Dios está diciendo, si usted sale y el sol ha desaparecido de los cielos, y la luna no se ve en la noche, entonces sabrá que he cambiado o mudado lo que había pensado. Pero mientras se vean estos astros, sabrán que yo voy a poner a mi rey sobre esta tierra. Él está hablando de algo global y no solamente de una situación local. Aquí tenemos al primer gobernante mundial, y el idioma que se utiliza es el idioma de aquel día. Y el rey dice aquí, en el versículo 5, «Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares». Ahora esto parece que es un juicio extremo, muy severo, pero usted puede apreciar lo que busca el rey, y a causa de una traducción no muy exacta, se da la impresión aquí de que el rey se ha olvidado de su sueño. La realidad es que él no se ha olvidado de su sueño. Lo opuesto es lo correcto. Él sabe cuál es el sueño, y piensa que es importante, y no se lo quiere mencionar a estos sabios. Él quiere recibir una interpretación correcta del sueño. Y cuando aquí dice que el asunto lo olvidé, lo que en realidad él está diciendo es algo diferente. Él está diciéndoles que no ha cambiado su forma de pensar. Él no quiere contarles el sueño a ellos. Ellos deben producir ese sueño y también producir su interpretación. Y el castigo que se menciona aquí es, por cierto, algo muy severo. El rey está inculcando en esta gente el temor de Jehová. Ellos tienen que producir la interpretación del sueño, pero también tienen que contarle primero cuál era ese sueño. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 2 de Daniel leemos, «Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación». Por otro lado, podemos ver que este rey podía ser muy generoso y caritativo. Este hombre era dominado por sus emociones, como podemos ver. Él está diciendo aquí, si ustedes me dan la interpretación correcta, yo les voy a recompensar abundantemente. Y luego ellos le contestan en el versículo 7 diciendo, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos,
y le mostraremos su interpretación. Estos sabios se dan cuenta de la situación peligrosa en la que se encuentran y cautelosamente le sugieren al rey que les cuente el sueño y que luego ellos le darán la interpretación. Y podemos garantizarle una cosa, amigo oyente, y es que ellos van a darle una interpretación al rey, pero no pueden decir cuál fue ese sueño. Y en el versículo 8 dice entonces el rey respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. El rey se da cuenta de que ellos han quedado empantanados, digamos. Están tratando de ganar tiempo, y el rey se da cuenta de esto y se los hace saber a ellos. Y el versículo 9 continúa diciendo, Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey está demostrando aquí su falta de confianza en los sabios de Babilonia. Probablemente ellos le habían fallado anteriormente de la misma manera en que los profetas de Baal le fallaron a Acaz. Pero siendo que él había sido muerto en la batalla, no pudo desquitarse de ellos. Pero Nabucodonosor se da cuenta que estos hombres le han estado dando información que no es correcta. De modo que él ahora los está sometiendo a una verdadera prueba. Hasta este punto pensamos que el razonamiento de Nabucodonosor es muy lógico. Si ellos pueden decirle cuál es su sueño, entonces él puede llegar a la conclusión razonable de que su interpretación es genuina. De otra manera, entonces, cualquier interpretación puede caer bajo sospecha, aun si proveyeran la correcta. Y aquí tenemos entonces el decreto de Nabucodonosor de que iba a destruir a todos estos hombres por haber fracasado en decirle a él el sueño. Y en el versículo 10 leemos, Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Esos hombres están desesperados ahora, y están clamando al rey para que perdone sus vidas. Ellos están tratando de demostrar que lo que él está demandando es una cosa que no es razonable. Y si uno deja lo sobrenatural de lado en esas demandas del rey, entonces sí es así. Pero esta gente ha dicho ser superior, y entonces él les está pidiendo que demuestren que son superiores. Y en el versículo 11 leemos, Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Lo que en realidad ellos están diciendo es, nosotros no tenemos ninguna comunicación con el cielo. Hasta han confesado que sus dioses no les estaban dando ninguna clase de información. Ellos finalizan su argumento diciendo que ningún ser humano puede satisfacer esas demandas. Esto, por supuesto, va a preparar el camino para Daniel. Y en el versículo 12 dice, Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El rey demuestra aquí ese temperamento tan violento por el cual es conocido. Es otro síntoma de la psicosis que él está sufriendo. Ya veremos esto más adelante. Así es que el rey ordena que estos hombres sean muertos. Y continuamos leyendo en el versículo 13, Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora esto va a incluir también a Daniel y a sus amigos. Ellos recién ahora están recibiendo su educación, pero ellos están siendo educados por esa misma gente, y el rey ya ha perdido toda su confianza en ellos. Esta orden tan precipitada del rey de Babilonia de dar muerte a todos los sabios de su nación también causará la muerte de hombres que en realidad eran inocentes. Ellos no tenían ninguna responsabilidad en esto. Este hombre era un dictador y sus órdenes se llevaban a cabo sin ninguna discusión. Él podía hacer en realidad lo que quería. Este decreto o edicto del rey, pues, incluía a todos los sabios, aun aquellos que se encontraban en proceso de educación en el momento en que no habían tenido ninguna oportunidad de contarle el sueño al rey. Queremos, pues, que usted note, amigo oyente, que en los versículos 14 al 18 se nos muestra el deseo de Daniel de que se le dé tiempo para poder contar ese sueño. Esta es una sección bastante cautivante, por cierto. Leamos los versículos 14 y 15. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey,
¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel muestra cierta perplejidad con este apresurado e injusto decreto del rey, y él usa la prudencia cuando trata de recoger información de parte de Arioc, quien era capitán de la guardia del rey, lo que indica que estaba en el servicio secreto. Al estar a cargo de eso, él podía entrar a la presencia del rey. Podía haber sido interesante saber todo lo que Arioc le comunicó a Daniel. Y nos preguntamos si le habrá sugerido que el rey estaba un poco mal de la cabeza. Quizás se habrá tocado la cabeza y habría dicho, bueno, ya sabes cómo es el rey. Pues bien, el versículo 16 dice entonces, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora Daniel solicitó una audiencia con el rey. Él ya había hallado favor con él, así es que él le solicita esta audiencia para pedirle que le dé tiempo para contarle el sueño. Esto parecería demostrar presunción de parte de Daniel, una acción de parte de un joven con demasiada confianza en sí mismo. Sin embargo, los hechos que siguen a esto nos revelarán que era la confianza de un hombre con fe en Dios. Ahora los versículos 17 y 18 entonces nos dicen, Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ahora notemos algo aquí que es muy interesante. Ya hemos destacado esto con anterioridad, de que ellos pidiesen misericordia del Dios del cielo. Esto es algo que uno encuentra solamente en estos libros de Nehemías, de Esdras y ahora aquí en el libro de Daniel. Amigo oyente, después de que la gloria de Dios se apartó de Jerusalén y del templo y del lugar santísimo, y todo eso fue destruido, ahora a Él se le llama como al Dios del cielo. Estos hombres no tenían una noción limitada de Dios, de que Él se encontraba en un pequeño templo de Jerusalén y que Él podía morar allí. Él es el Dios del cielo. Y nos dice aquí que él pedía las misericordias de Dios, lo que revela la base de sus oraciones. Dios no responde a las oraciones gracias al valor o al esfuerzo o al carácter de las obras de las personas que están orando. Toda oración debe descansar en su misericordia, o sea, en la misericordia de Dios. El orar en el nombre del Señor Jesucristo indica sencillamente que nosotros nos acercamos a Dios no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Jesús, y nosotros le pedimos a Él misericordia. Comenzando entonces con el versículo 19, tenemos una larga sección de este capítulo, donde Daniel describe el sueño de Nabucodonosor en detalle como una imagen de varios metales. Leamos el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Nosotros pensamos que Dios le reveló, que Dios le dio a Daniel el mismo sueño que le había dado a Nabucodonosor. Y esa sería la manera en que Dios se comunicaba con Daniel. Esto nos parece una explicación bastante razonable. Ahora en los versículos 20 al 23 leemos, Y Daniel habló y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí tenemos una de las varias oraciones mencionadas de Daniel. Y usted recuerda que, entre otras cosas, habíamos dicho que Daniel era un hombre de propósito, que Daniel era un hombre de oración y que Daniel era un hombre de profecía. No estamos seguros, pero pensamos que quizá esta oración haya sido una de las más importantes. Aquí podemos pues apreciar esta tremenda oración. Y solamente Dios puede revelar el secreto, y no un Daniel. Y aquí tenemos esta oración de agradecimiento de parte de él. Ahora, él está listo para ir y solicitar otra audiencia con el rey.